En las noches oscuras y tenebrosas, cuando la luna se alza en el cielo como un faro de malevolencia, nos adentramos en el misterioso mundo de los hombres lobo. Los hombres lobo, criaturas que acechan en las sombras entre la humanidad y la bestia, han sido parte de leyendas y mitos a lo largo de los siglos. En estas noches de luna llena, el aullido de la bestia y la transformación terrorífica son un recordatorio de que lo sobrenatural puede acechar, incluso en los lugares más familiares. La luna de sangre. En lo más profundo de los bosques sombríos del norte, en un pueblo olvidado por el tiempo llamado Blackmere, se ocultaba un oscuro secreto. Las noches de luna llena se teñían de terror cuando la luna de sangre emergía en el cielo estrellado, y el aullido de la bestia resonaba en la oscuridad. La leyenda hablaba de un hombre lobo que acechaba las sombras del bosque, una criatura maldita atrapada en una lucha eterna entre su humanidad y su bestialidad. Durante el día, era un hombre normal llamado Ethan, un leñador de mirada triste y alma atormentada. Pero cuando la luna de sangre ascendía, la maldición se apoderaba de él. Nadie sabía cómo había caído bajo la maldición de la licantropía, pero todos en el pueblo conocían las reglas para sobrevivir en esas noches aterradoras. Puertas cerradas con llave, ventanas aseguradas, y no salir bajo la luna llena eran las normas para mantener a salvo sus vidas. Una noche, mientras la luna de sangre se alzaba en el cielo como un ojo siniestro, un forastero llegó a Blackmere. Era un hombre misterioso con una mirada inquietante y vestimenta que sugería conocimiento de lo oculto. Su nombre era Víctor, y había venido en busca de la verdad detrás de la maldición del hombre lobo. La curiosidad y la ambición llevaron a Víctor a desafiar las advertencias del pueblo. Decidió que, para entender la maldición, debía enfrentar al hombre lobo en su forma bestial. Durante días, estudió antiguos tomos y realizó rituales arcanos en preparación para la noche de la luna de sangre. Esa fatídica noche, cuando la luna brillaba en su plenitud, Víctor se aventuró en el bosque profundo. Su corazón latía con fuerza mientras avanzaba hacia la guarida del hombre lobo. Cada crujido de las ramas y cada aullido distante eran recordatorios de la oscuridad que lo rodeaba. Finalmente, llegó al claro donde la bestia solía manifestarse. La luna de sangre bañaba el lugar en una luz roja y ominosa. Fue entonces cuando escuchó el aullido, un lamento salvaje que parecía surgir de las entrañas del infierno. La criatura, imponente y aterradora, emergió de las sombras. La piel de Ethan se había convertido en pelaje gris oscuro, sus garras eran afiladas como cuchillas y sus ojos brillaban con una furia inhumana. Era el hombre lobo en toda su ferocidad. Víctor enfrentó a la bestia con un artefacto mágico en la mano, un amuleto ancestral que se decía que tenía el poder de romper la maldición. Pero el hombre lobo no era tan fácil de derrotar. La lucha fue feroz, un enfrentamiento entre la razón y la bestia. La luna de sangre brillaba sobre ellos mientras el hombre lobo arremetía con furia, pero Víctor se aferraba al amuleto con determinación. Los aullidos resonaron en el bosque mientras la lucha se prolongaba. La criatura intentaba arrancar el amuleto de las manos de Víctor, pero el forastero se negaba a soltarlo. Finalmente, en un último esfuerzo, Víctor logró colocar el amuleto en el cuello del hombre lobo. Un destello de luz blanca cegadora envolvió a la criatura, y un aullido desgarrador llenó el aire. Cuando la luz se desvaneció, lo que quedó en su lugar fue el cuerpo inerte de Ethan, liberado de la maldición que lo había atormentado. Víctor regresó al pueblo con el cuerpo de Ethan, cuya mirada triste ahora había regresado a sus ojos. Los lugareños no podían creer lo que habían presenciado, pero sabían que la maldición había sido rota. Blackmere viviría en paz una vez más, libre del aullido de la bestia bajo la luna de sangre. Sin embargo, Víctor sabía que había un precio por romper la maldición. Él mismo se había convertido en el guardián del amuleto, condenado a protegerlo para siempre y a enfrentar la oscuridad que amenazaba con reclamarlo. La luna de sangre se ocultó en el horizonte, pero la maldición del hombre lobo nunca se olvidaría en Blackmere. La lucha eterna entre la humanidad y la bestia continuaba, y Víctor estaba dispuesto a enfrentarla cada vez que la luna de sangre emergiera en el cielo. La cabaña y el lobo.
La noche era oscura y fría. El viento soplaba con fuerza, haciendo crujir las ramas de los árboles. Un hombre caminaba por el bosque, envuelto en una capa negra. Llevaba una escopeta en la mano y una linterna en el cinturón. Buscaba algo, o más bien a alguien. Se llamaba Luis y era un cazador de monstruos. Había recibido el encargo de eliminar a un hombre lobo que aterrorizaba a los habitantes de un pueblo cercano. Según le habían contado, el hombre lobo era un antiguo vecino que había sido mordido por otro de su especie y que ahora se transformaba, cada luna llena. Luis no sentía compasión por él, solo desprecio. Era su trabajo acabar con esas criaturas. Luis siguió el rastro de sangre que había encontrado en el camino. El hombre lobo había atacado a una vaca y se había llevado parte de su carne. Luis sabía que estaría hambriento y que buscaría más presas. Tenía que encontrarlo antes de que hiciera más daño. Llegó a un claro del bosque, donde vio una cabaña abandonada. La puerta estaba entreabierta y se escuchaban unos gruñidos desde dentro. Luis se acercó con cautela, apuntando con su escopeta. Empujó la puerta con el pie y entró. Lo que vio le heló la sangre. En el suelo yacía el cadáver de un hombre, desgarrado y mutilado. Sobre él, se alzaba una figura enorme y peluda, con garras, colmillos y ojos rojos. Era el hombre lobo, que se había detenido en su festín al notar la presencia de Luis. Los dos se miraron fijamente durante unos segundos. El hombre lobo rugió y se lanzó contra Luis, que disparó su escopeta. El proyectil impactó en el pecho del monstruo, pero no lo detuvo. Luis retrocedió y disparó de nuevo, pero falló. El hombre lobo le arrebató la escopeta de las manos y la lanzó lejos. Luis sacó su cuchillo y se preparó para el combate cuerpo a cuerpo. Sabía que tenía pocas posibilidades, pero no iba a rendirse. El hombre lobo le atacó con sus garras, pero Luis logró esquivarlas y le clavó el cuchillo en el costado. El monstruo aulló de dolor y mordió el brazo de Luis, haciéndole soltar el arma. Luis sintió un dolor insoportable y gritó. El hombre lobo le soltó y le dio un zarpazo en el pecho, abriéndole una herida profunda. Luis cayó al suelo, debilitado por la pérdida de sangre. El hombre lobo se acercó a él para darle el golpe de gracia. Luis miró al cielo y vio la luna llena. Pensó en su familia, en sus amigos, en su vida. Se arrepintió de haber aceptado ese trabajo. Se dio cuenta de que iba a morir. Pero entonces ocurrió algo inesperado. El hombre lobo se detuvo en seco y empezó a temblar. Su cuerpo se contrajo y se expandió, cambiando de forma. Su pelo se cayó y su piel se rasgó. Sus huesos crujieron y sus músculos se retorcieron. Luis no podía creer lo que veía. El hombre lobo estaba volviendo a ser humano. El proceso duró unos minutos, hasta que finalmente quedó un hombre desnudo y herido en el suelo. Era el mismo que había visto muerto antes, pero ahora respiraba con dificultad. Luis comprendió lo que había pasado. El hombre lobo no era uno solo, sino dos, un padre y un hijo que habían sido mordidos por otro hombre lobo hace años. El padre había intentado proteger al hijo, encerrándolo en la cabaña cada luna llena, pero esta vez no había podido controlarlo y lo había matado. El hijo recuperó la conciencia y vio el cadáver de su padre al lado suyo. Lloró y sollozó, pidiendo perdón. Luego vio a Luis, que seguía vivo, pero malherido. Luis sintió una mezcla de odio y lástima por el joven. Le había quitado todo lo que tenía, pero también había perdido todo lo que quería. Era una víctima más de la maldición del hombre lobo. Luis decidió perdonarle. No tenía sentido matarle, ni dejarle vivir con ese sufrimiento. Le dijo que cogiera la escopeta y le disparara a él y a su padre, para acabar con su miseria. El joven asintió con la cabeza y cogió la escopeta. Apuntó al pecho de Luis y apretó el gatillo. Luis cerró los ojos y esperó el final. Pero el disparo nunca llegó. El joven cambió de objetivo y se apuntó a la cabeza. Dijo unas últimas palabras. Lo siento, papá. Te quiero.
y disparó. Luis abrió los ojos y vio el cuerpo sin vida del joven. Sintió un escalofrío y una lágrima le cayó por la mejilla. Se quedó solo en la cabaña, rodeado de muerte y silencio. La noche era oscura y fría. Recuerden que, en el reino de los hombres lobo, la lucha entre la humanidad y la bestialidad es eterna. Estas historias nos recuerdan que, bajo la luz de la luna, los instintos más oscuros pueden emerger y la línea entre lo humano y lo monstruoso se desvanece. Que estas historias permanezcan en sus mentes, recordándoles que la transformación puede acechar en la oscuridad, esperando su próxima oportunidad.